El motor lejano zumbaba bajo sus dedos callosos. El frío metal cantaba secretos. Axel Reeves se secó el sudor de la cabeza calva y entrecerró los ojos para mirar el enorme conjunto de propulsores. 12 años mantenido. Las mejores naves de la Flotano lo habían preparado para el desastre que tenía ante sí. El sistema de propulsión de los pioneros astrales, que en su día fue el orgullo del cuerpo de ingenieros del mundo confederado, ahora se asemejaba más a una escultura de chatarrería que a un motor warp funcional. Sus paneles exteriores yacían esparcidos por el suelo del hangar de mantenimiento, como escamas desechadas de alguna bestia mecánica. Los escáneres frontales no muestran nada. McLeod, la IA de la nave, habló con neutralidad ensayada. Los diagnósticos solicitados. Axel gruñó en señal de asentimiento y se concentró en el núcleo del motor desmontado. Sus caninos mecánicos, 4 droides de mantenimiento cuadrípedos, rodeaban la maquinaria expuesta, con sus sensores ópticos buscando microfracturas. Los había programado él mismo, modificando los modelos PET estándar de Galaxy para convertirlos en algo realmente útil. Los altos mandos de la Flotase habían reído al principio, hasta que vieron la eficiencia con la que el grupo podía navegar por espacios reducidos y detectar problemas que ni siquiera los sensores internos de la nave detectaban. «Vamos, chica», le susurró a la unidad más cercana. Era un elegante modelo plateado con una matriz de sensores adicional que había recuperado de un escáner médico fuera de servicio. «Muéstrame qué está causando esa fluctuación de energía». Cuando la unidad, Apadadanova, inclinó la cabeza al oír su voz, los algoritmos interpretaron la orden. Sus ojos brillaron en azul y trotó hacia el conjunto secundario de refrigeración, con el morro bajo, como un sabueso que ha olido una presa. Su decisión de permanecer a bordo durante el permiso en tierra había levantado ceja. El capitán Orwell prácticamente le había ordenado que se tomara un descanso en la estación próxima, alegando las normas sobre los periodos de descanso obligatorios, pero Axel sabía mejor que ninguno de ellos lo que significaban esas fluctuaciones de energía. Si no se controlaban, el problema se extendería por todo el sistema de propulsión, lo que podría dejar a 223 tripulantes abandonados en un espacio inexplorado. Además, siempre había preferido la compañía de las máquinas a la de las personas. El intricado tatuaje tribal que cubría su ancha espalda, un recuerdo de su juventud en las colonias mineras de Titi, se estiró mientras se adentraba en el compartimento del motor. Sus músculos, desarrollados a base de años de transportar equipos en lugar de entrenamientos vanidosos, se tensaron contra la tela desgastada de sus pantalones de trabajo. Las botas estándar, rayadas hasta quedar irreconocibles, proporcionaban la tracción justa sobre las placas metálicas de la cubierta. «Se ha detectado una señal de energía anómala», anunció la IA en sección 7 Gamma de la celda de Baborn. «Eso es imposible», murmuró Axel. «Acabamos de sustituir todo ese conjunto en la base estelar 28 Nova, y las otras unidades, Atlas, Pixo y Ferris, se reunieron en el lugar, con sus patas metálicas, haciendo un ruido rítmico contra la cubierta». Axel los siguió, arrastrándose por un túnel de acceso apenas lo suficientemente ancho para sus hombros. El espacio reducido habría provocado claustrofobia en la mayoría de las personas, pero para él era como estar en casa. Crecer en los estrechos pozos mineros de Taeti tenía ese efecto en una persona. El túnel se abría a un cruce de mantenimiento al que rara vez se accedía. Según los Esquimes, esta zona albergaba los sistemas de respaldo para el sistema de navegación, a nada que pudiera causar fluctuaciones de energía en el sistema de propulsión. Sin embargo, sus instrumentos mostraban claramente un pico de energía que emanaba de detrás de Anpanal, que, según los planos oficiales, no debería existir. Ordenador, ¿hay algún registro de modificaciones en esta sección? Negativo, jefe mecánico Reeves. La configuración coincide con las especificaciones del diseño original. Sin embargo, el panel que tenía ante sí
era indudablemente más nuevo que su entorno. El material carecía de la pátina del paso del tiempo que recubría las superficies cercanas, y los tornillos no mostraban signos de haber sido retirados anteriormente. Alguien había instalado esto recientemente y había hecho todo lo posible por ocultar su trabajo. Novali dio un codazo en la pierna, ya que sus sensores habían detectado su vacilación. Las otras unidades formaron un semicírculo detrás de él, esperando órdenes. Preparados, les dijo, mientras buscaba su multiherramienta. El penel soltó con sorprendente facilidad, revelando un compartimento de aproximadamente medio metro cuadrado. En su interior, enclavado entre una maraña de circuitos no estándar, había un sencillo botón rojo, sin etiquetas, sin cubierta, de seguridad. Solo un botón, del tipo que prácticamente gritaba, no pulses por su propia existencia. Ordenador. ¿Qué estoy viendo aquí? No se puede identificar. No hay componentes coincidentes en la base de datos. El pulso de Axel se aceleró. Llevaba 15 años en la Flote. Nunca se había encontrado con tecnología no documentada en una nave de la Confederación. Tales modificaciones eran motivo de corte marcial en el mejor de los casos, traición en el peor. Un trozo de papel real doblado, un lujo en la era digital, estaba metido junto al botón. La nota manuscrita contenía solo 3 líneas. Medida de contingencia. Autoridad Teta. Almirante Paseo. Jameson. Activación. Solo bajo protocolo negro. Protocolo negro. La autodestrucción de Totalanave. Axel sintió como se le helaba la sangre en las venas. ¿Por qué alguien instalaría un sistema secundario conectado a la secuencia de autodestrucción? ¿Y por qué ocultarlo en los planos oficiales? Ordenador. Busca en los registros del personal al almirante P. Jameson. No se han encontrado registros. Eso no puede ser. Los almirantes no desaparecen así. ¿Cómo así? De los registros. Busca en los archivos históricos. Todos los niveles de acceso funcionan. Se ha encontrado una referencia. El almirante Philipper Jameson murió en acto de servicio hace 26 años durante el incidente Titi. El incidente Taeti. La rebelión de la colonia minera que se había cobrado la vida de sus padres lo dejó huérfano y, finalmente, lo llevó a alistarse. La versión oficial citaba una fusión del reactor, pero siempre habían persistido los rumores sobre la implicación de la Confederación. Axel se quedó mirando el botón, con la mente a 1000 por hora. Esto no podía ser una coincidencia. Un interruptor oculto instalado por un almirante muerto conectado a la tragedia de su colonia natal. Su comunicador pitó, sobresaltándolo. Reeves. Informe de la situación. La voz del capitán Orwell estaba tensa por la impaciencia. Seguimos trabajando en esas fluctuaciones de energía. Capitán, hemos encontrado un cableado irregular en la sección 7 gamma. Una pausa. ¿Qué estás haciendo en 7 gamma? Eso no forma parte del sistema de propulsión. Siguiendo la señal de energía, señor. Parece que tenemos algunos circuitos cruzados. Otra pausa. Más larga esta vez. Complete su diagnóstico e informe al puente inmediatamente después. Orwell fuera. El abrupto final de la conversación dejó a Axel inquieto. Algo en el tono del capitán sugería. Algo más que simple impaciencia. Nova emitió un sonido innecesario que había programado para que sus interacciones fueran más intuitivas, y se inclinó hacia la cubierta, cerca del misterioso botón. Sus sentidos habían detectado algo más. ¿Qué pasa, chica? Cambió de posición y dirigió la luz hacia donde Nova le indicaba. Allí, grabado en el metal con letras diminutas difíciles de ver a simple vista, por la verdad sobre Titi. Axel contuvo el aliento. Sus manos temblaban mientras seguía las letras, con la yema de los dedos. No era algo aleatorio. Estaba destinado a alguien como él, alguien relacionado con aquella tragedia. Alguien que algún día podría encontrarse aquí, en esta encrucijada, según los protocolos de mantenimiento de naves confederadas.
Volumen 3. Clasificados, que había memorizado años atrás. Cualquier modificación no autorizada de los sistemas críticos requería un informe inmediato y el aislamiento. El procedimiento era claro en asegurar la zona, registrar la anomalía y esperar a personal especializado. Pero esto era personal en sus compañeros mecánicos. Percibieron su indecisión y cambiaron de postura cuando sus algoritmos registraron los sutiles cambios en su respiración y frecuencia cardíaca en Atlas, la unidad más grande, diseñada para levantar cargas pesadas. Se acercó, como ofreciendo apoyo. Una decisión se cristalizó en la mente de Axel. Impulsaría el botón, no inmediatamente, sino después de los preparativos, fuera lo que esto desencadenara, ya fuera una revelación o una catástrofe, lo afrontaría en sus propios términos. Durante las siguientes 6 horas, mientras la tripulación disfrutaba de su permiso en tierra, Axel trabajó metódicamente. Hizo una copia de seguridad de los registros de la nave en su almacenamiento personal encriptado. Modificó sus unidades K9, cargando subrutinas especializadas que solo se activarían en condiciones específicas. Recogió los suministros de emergencia en 3 lugares distintos de la nave. Cuando todo estuvo listo, regresó al panel oculto. El botón esperaba sin cambios, paciente como las estrellas en ordenador. Grabarás todo lo que suceda a continuación. Jefe de mecánicos Reeves. Detecto indicadores de estrés elevados en sus signos vitales. ¿Desea que avise a los médicos? No, solo recuerda todo para la posteridad. Axel respiró hondo y pensó en los túneles mineros de su juventud. Los rostros de sus padres, cada vez más difíciles de recordar después de todos estos años. Y apretó el botón. No pasó nada. Entonces todo sucedió a la vez. Las luces de toda la nave se atenuaron momentáneamente antes de volver a su brillo normal. Su comunicador emitió una serie de tonos que nunca había oído antes. La cubierta bajo él vibró sutilmente, como si los enormes motores se hubieran desplazado en sus soportes. Informe del estado del ordenador. Todos los sistemas nominales. Sin embargo, estoy detectando una transmisión no autorizada procedente de la nave. ¿Qué tipo de transmisión? ¿Y a quién? La señal utiliza un cifrado que no figura en mi base de datos. El destino parece ser analizando. Las coordenadas no corresponden a ninguna instalación confederada conocida. Antes de que Axel pudiera procesar esta información, el enorme motor que había estado reparando anteriormente comenzó a transformarse. La carcasa metálica se partió a lo largo de juntas antes invisibles, y los componentes se desplazaron y realinearon. Lo que parecían ser conjuntos de propulsores estándar se reconfiguraron en algo completamente diferente. Algo que se asemejaba a arma. Sus perros mecánicos formaron un círculo protector a su alrededor. Con los sensores alerta ante los cambios en el entorno en la cabeza de Nova, giró hacia la entrada principal de la sala de máquinas. Justo cuando las puertas se abrieron, el capitán Orwell estaba allí, flanqueado por 2 oficiales de seguridad que Axel no reconoció. Sus expresiones eran sombrías y tenían las manos apoyadas en sus armas. Aléjese del motor, Reeves, dijo Orwell, con voz tranquila pero mirada fría. Capitán, ¿qué está pasando? El motor es exactamente lo que siempre ha sido, un prototipo. El primero de su clase. Orwell dio un paso adelante. No debías encontrar la secuencia de activación. Nadie debía hacerlo poco a poco. Todo empezó a tener sentido. Esto no es una nave de investigación, es un arma. Es ambas cosas. La próxima evolución en la tecnología de defensa de la Confederación. Una nave que puede transformarse de exploradora científica a buque de asalto táctico en cuestión de segundos. La expresión de Orwell se suavizó ligeramente. Deberías haberte tomado un permiso para bajar a tierra. Axel y los oficiales de seguridad desenfundaron sus armas. Pero antes de que pudieran disparar, los compañeros mecánicos de Axel entraron en acción. Nova y Pixel se lanzaron hacia adelante, creando una
distracción. Mientras Atlas cargaba directamente contra los hombres armados, Ferris permaneció al lado de Axel, proyectando un escudo de energía localizado, otra de sus modificaciones no autorizada. En medio del caos, Axel se deslizó detrás del componente transformado del motor. Su mente iba a toda velocidad. El botón había iniciado algún tipo de secuencia predeterminada, revelando la verdadera naturaleza de la nave y, al parecer, alertando a alguien fuera de los mundos confederados. Ampero, ¿quién? Un disparo de arma de fuego impactó cerca de su posición, salpicándolo de chispas. Una le dio en el antebrazo descubierto, quemándole la piel, pero la adrenalina atenuó el dolor. Reeves, gritó Orwell. Has puesto en peligro una operación de 20 años. Ríndete. Ahora ya me aseguraré de que recibas un trato justo. Axel no se lo creyó ni por un segundo. Había visto suficientes operaciones clasificadas como para saber cómo se ocupaban de los cabos sueltos. La nave se balanceó repentinamente, haciendo que todos perdieran el equilibrio. Los años que Axel había pasado trabajando en túneles mineros inestables le dieron una ventaja. Se recuperó primero y aprovechó el momento para correr hacia un panel de acceso que conducía a los tubos Jeffer que recorrían toda la nave. Ordenador. ¿Qué ha sido eso? Gritó mientras corrían. Estamos siendo atacados. Naves desconocidas han salido del hiperespacio y están apuntando a nuestra posición. Así que quienquiera que hubiera avistado había llegado. Y no eran amigos. Arrastrándose por los estrechos tubos de mantenimiento, Axel se dirigió hacia la sala de control auxiliar. Sus compañeros mecánicos se habían dispersado según sus protocolos de emergencia. Nova se dirigió al núcleo principal del ordenador. Atlas a ingeniería. Pixel al sistema de soporte vital. Y Ferris le siguió por un tubo paralelo. La nave se sacudió de nuevo, con otro impacto. Las alarmas de emergencia sonaron y las luces pasaron a estado de alerta roja. A través de pequeños paneles de acceso, Axel vio a los miembros de la tripulación. La confusión era evidente en sus rostros. No tenían ni idea de que su nave de investigación era, en realidad, un buque de guerra camuflado, ni de cuya ahora se encontraban en medio de algo mucho más grande. Al llegar a la sala de control auxiliar, Axel selló las puertas y accedió a los sistemas de mando. A su autorización de ingeniería debería haber sido insuficiente para operaciones estratégicas, pero el botón que había pulsado aparentemente había elevado sus permisos a las pantallas. Se encendieron, mostrando vistas externas del espacio que los rodeaba. 5 naves rodeaban a los pioneros astrales, diferentes a cualquier otra de la flota confederada. Su diseño era orgánico, casi fluido, con configuraciones que parecían desafiar la física convencional. Se movían con una gracia imposible, evadiendo el fuego defensivo de los pioneros, mientras lanzaban ataques precisos contra sus sistemas de armas al ordenador. Identifica las naves atacantes. No puedo cumplir la orden. El diseño no coincide con ninguna configuración conocida. Una nueva ventana se abrió en la pantalla. Un intento de comunicación desde una de las naves desconocidas. Axel dudó, pero aceptó. El rostro que apareció no era humano. Vagamente humanoide. Sí, pero con rasgos claramente no terrestres. Piel iridiscente, que cambiaba de color con cada movimiento. Ojos grandes con pupilas horizontales, y lo que parecían ser estructuras similares a branquias a lo largo de los lados del cuello. Ingeniero Axel Reeves, dijo el ser en un inglés perfecto. Has activado la señal. Hemos venido como prometimos. Axel se quedó sin habla por un momento. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo saben mi nombre? Soy el comandante Lix, del colectivo TOA. Hemos esperado 26 años para este momento. El Do Selective, llamado así por Tao Ceti, su hogar. El incidente, dijo Axel lentamente. El desastre de la colonia no fue un accidente, no. Fue un intento de borrar las pruebas del primer contacto entre nuestros pueblos. ¿Tus padres estaban entre los que
Nos dieron la bienvenida. El almirante Jameson intentó impedir el genocidio, pero la silenciaron. Antes de morir, ella instaló medidas de contingencia en naves clave, esperando que los hijos de Titi crecieran, se unieran a la flota y quizás algún día descubrieran la verdad. La revelación golpeó a Axel como un golpe físico. Sus padres no habían muerto en un accidente de reactor. Habían sido asesinados deliberadamente para encubrir el contacto alienígena. Y el almirante Jameson, un nombre que no había oído hasta hoy, había creado un plan que abarcaba décadas, apostando a que los supervivientes como él acabarían estando en posición de activar su señal oculta. La nave se estremeció de nuevo cuando otra explosión golpeó el casco. Su nave está diseñada para destruir mundos, continuó el comandante Lix. No podemos permitir que siga operativa. Hay personas inocentes a bordo. Protestó Axel. ¿Han más de 200 tripulantes? Que no sabe nada. Díaz. Los alienígenas cambiaron de expresión de una forma que Axel no supo interpretar. Entonces, debes salvarlos. Cesaremos el fuego durante 5 de tus minutos. Utiliza ese tiempo para evacuar a tu gente. La comunicación terminó, dejando a Axel con una tarea imposible. 5 minutos para evacuar a una tripulación dispersa por una enorme nave, muchos de los cuales lo considerarían un traidor, pero tenía una ventaja en sus compañeros mecánicos. Estado Nova llamó a su comunicador en el núcleo principal del ordenador en espera. Llegó la respuesta sintetizada. Ejecutaj. Protocolo Epsilon. Autorización Reeves. Tao 773. Recibido iniciando transmisión de emergencia en toda la Astral Pioneer. La voz de Axel resonó en todos los altavoces. Atención tripulación. Aquí el ingeniero jefe Reeves. La nave ha sido comprometida y se autodestruirá en 5 minutos. Diríjanse inmediatamente a las cápsulas de escape. No es un simulacro. El capitán Orwell y las fuerzas de seguridad han quedado incapacitados. Repito, tienen 5 minutos para llegar a las cápsulas de escape. Era una mentira, pero necesaria. La tripulación evacuaría más rápido si creía que el capitán no podía ayudarlos. Atlas, Estado, mantengo la posición en ingeniería. 3 miembros del personal de seguridad intentan entrar. Reténgalos todo lo posible. Y luego, diríjase al punto de encuentro. Han recibido. Axel centró su atención en los sistemas de la nave. Si esta nave era realmente un superarma camuflada, tenía que asegurarse de que no pudiera volver a utilizarse, ni por las fuerzas confederadas, ni por el misterioso colectivo Tao. A los esquemas que se mostraban en las pantallas de la sala de control auxiliar eran mucho más extensos que cualquier cosa que hubiera visto antes. Lo que parecía ser un equipo estándar de investigación era en realidad un sofisticado destructor de planetas capaz de provocar supernovas artificiales. El modesto pionero astral podía destruir sistemas estelares enteros. Sus dedos volaron por los paneles de control, iniciando una compleja serie de comandos que inutilizarían permanentemente los sistemas de armas. Inoperable, sin destruir la nave misma. Si el colectivo Tao quería la nave, podían quedársela, pero no como arma. A través del sistema de vigilancia interno de la nave, vio cómo los miembros de la tripulación corrían hacia las cápsulas de escape. No todos estaban siguiendo su falsa alarma en los equipos de seguridad, y los oficiales del puente intentaban mantener el orden y contrarrestar sus órdenes, pero la mayoría de los investigadores civiles y el personal de apoyo estaban evacuando. Ordenador. ¿Cuántos tripulantes quedan a bordo? Quedan 57 personas a bordo, principalmente tripulación del puente y fuerzas de seguridad. 166 tripulantes han entrado en las cápsulas de escape, mejor de lo que esperaba, pero no suficiente. Necesitaba sacar a más gente de la nave. Una advertencia.
Parpadeó en la pantalla. Las fuerzas de seguridad estaban intentando forzar la puerta de la sala de control auxiliar. Tenía unos minutos como mucho antes de que entraran Anferis. Despliega las contramedidas. El canino mecánico que lo había acompañado activó un generador de pulsos electromagnéticos. Otra modificación no autorizada. El EMP localizado desactivaría temporalmente los mecanismos electrónicos de las puertas, lo que le daría un tiempo precioso. Axel abrió un canal con el colectivo de remolque en Comandante Lix. Necesito más tiempo. Estoy desactivando los sistemas de armas, pero necesito sacar a más gente de esta nave. Tras una breve pausa, el comandante alienígena respondió: «Tiene 3 minutos más. Ingeniero Reeves, entonces debemos actuar con o sin su cooperación. 8 minutos para salvar tantas vidas como sea posible. Mientras desactivamos un superarmé, evitamos ser capturados por su propio pueblo. Otro día más en la flota», pensó Axel con tristeza. Activó los transportadores internos de la nave, un sistema normalmente restringido para uso médico de emergencia, y comenzó a transportar al personal de seguridad directamente a las cápsulas de escape. Algunos se enfadarían, pero estarían vivos. El ordenador de la nave advirtió de múltiples intentos de acceso no autorizado en todos los sistemas. El capitán Orwell y el resto de la tripulación del puente intentaban recuperar el control. Axel puso en marcha su plan de contingencia final, un protocolo de encriptación en cascada que bloquearía todas las funciones de mando durante 12 horas. Para entonces, todo habría terminado de una forma u otra. Ordenador, ¿cuántos tripulantes quedan? Quedan 22 personas a bordo, en su mayo, RIA personal de seguridad y mando acérrimo, que prefiere hundirse con el barco antes que abandonar sus puestos por la advertencia de un mecánico. Axel había hecho todo lo que había podido por ellos. Nova, Atlas, Pixel, inicien el protocolo de extracción y diríjanse al punto de encuentro. Sus 3 unidades remotas confirmaron y comenzaron a abrirse camino a través de los túneles de mantenimiento de la nave hacia la pequeña bahía de transbordadores auxiliares. Era hora de que Axel se marchara. Una violenta explosión sacudió la sala de control auxiliary. Lo lanzó por los aires. A través del humo, el capitán Orwell entró con un cortador láser en la mano, en lugar de un arma estándar. Había cortado literalmente la puerta. «No teens, ni idea de lo que has hecho, Reeves», dijo Orwell, con la cara cubierta de sudor y hollín. «Esta nave es la mejor defensa de la humanidad contra lo que hay ahí fuera». Axel se levantó, sintiendo un dolor agudo en las costillas, donde había golpeado una consola. «¿Qué hay ahí fuera, capitán?» «El colectivo Dow. Los mismos seres que intentaron establecer un contacto pacífico en Titi, antes de que las fuerzas confederadas masacraran a los colonos, para mantenerlos en secreto». La expresión de Orwell vaciló momentáneamente. «No entiendes las complejidades de las relaciones entre especies. La tecnología del colectivo les habría dado una ventaja abrumadora. La contención era necesaria». «Contención, así es como llamas al asesinato de miles de civiles. Mis padres, pérdidas lamentables en un conflicto. Mayo». R. Orwell levantó el cortador láser. «Y ahora los has traído directamente a nosotros». «No, Captain, yo los he traído a ellos, y me he asegurado de que tu destructor de planetas no vuelva a funcionar». A los ojos de Orwell se agrandaron al comprender las implicaciones. «Has condenado a la humanidad. He obligado a la humanidad a intentar la diplomacia en lugar del genocidio. A mí me parece una mejora». El capitán se abalanzó con el cortador, pero Ferry se interpuso, saltando entre ellos. El Leal Can mecánico recibió el impacto del ataque, y su chasis se partió en 2, en una lluvia de chispas. Aprovechando la distracción, Axel asestó un fuerte puñetazo en la mandíbula de Orwell, que hizo tambalear al capitán. No esperó a ver si Orwell se recuperaba. Recogió el cuerpo dañado de Ferris y echó a correr. Los pasillos estaban inquietantemente vacíos mientras se dirigía a la bahía auxiliar
de transbordadores. El herido canino mecánico se aferraba a su pecho en explosiones ocasionales, sacudían la nave mientras el colectivo de remolque reanudaba su ataque mesurado, desactivando cuidadosamente las capacidades ofensivas del Astral Pioneer sin destruirlo por completo. Sus otros 3 compañeros mecánicos esperaban en la lanzadera, que ya habían preparado para el despegue. Axel colocó con cuidado a Ferguson en la cubierta e inició la secuencia de lanzamiento. «Podremos repararlo una vez que estemos a salvo», le aseguró la voz sintetizada de Nova, cuya IA interpretó correctamente su preocupación. Las puertas del hangar se abrieron, revelando la extensión llena de estrellas y las 5 naves alienígenas que rodeaban al pionero astral en su diseño orgánico y fluido parecía aún más extraterrestre de cerca, hermoso en su extrañeza. Cuando la lanzadera salió del hangar, Axel abrió un canal de comunicación con todas las naves al alcance, incluidas las cápsulas de Escapic. Huían. Aquí el ingeniero Axel revesa todo el personal confederado. Lo que han presenciado hoy es la revelación de un encubrimiento de 26 años. El incidente de Tahití no fue un fallo del reactor, sino una acción militar deliberada para impedir el contacto con una especie alienígena. El Astral Pioneer no es una nave de investigación, sino un arma superpoderosa camuflada. He desactivado sus capacidades ofensivas. Y ahora estoy intentando establecer un contacto pacífico con el colectivo. Toa, asumo toda la responsabilidad de mis actos y afrontaré las consecuencias que sean necesarias. A las familias de Taoeti, por fin se está revelando la verdad. Terminó la transmisión y puso rumbo hacia la Mayo R de las naves alienígenas, tanto si lo recibían como a un aliado, como si lo ejecutaban, como a un combatiente enemigo. Por fin había descubierto la verdad que se escondía tras la tragedia que había marcado su vida. El sistema de comunicación de la lanzadera se activó y el rostro del comandante Lick apareció en la pantalla. Engineer Reeves ha actuado con Honoré Enge. Damos la bienvenida a bordo como representante de su pueblo. Quizás el primer contacto diplomático verdadero entre nuestras civilizaciones. A medida que la lanzadera se acercaba a la nave alienígena, se abrió una bahía de atraque como una flor en flor. Axel guió la pequeña nave al interior. Sus compañeros mecánicos se agruparon a su alrededor mientras se preparaba para hacer historia, para convertirse en el puente entre la humanidad y las estrellas que sus padres habían intentado ser antes de que sus voces fueran silenciadas. La verdad sobre Tahiti finalmente se sabría. Quizás, solo quizás, la humanidad aprendería de sus errores. Esta vez, mirando hacia atrás, hacia el Astral Pioneer, a través de la ventanilla de la nave, Axel pudo ver cómo se revertía la transformación, cómo se retraían los sistemas de Armesi, cómo la nave volvía a su estado camuflado, la nave que había ocultado su verdadera naturaleza durante tanto tiempo, al igual que los mundos confederados habían ocultado la verdad sobre Titi. Algunos bonis debían pulsarse, a pesar de las advertencias. Algunos secretos necesitaban ser expuestos a la fría luz de la verdad. Cuando su transbordador se posó en el muelle de atraque alienígena, Axel supo con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. No solo para él, sino para toda Himen. Los perros mecánicos se reunieron a su alrededor, leales hasta el final. En Ferris, dañado pero funcional, le dio un codazo en la mano. Juntos, se prepararon para adentrarse en lo desconocido. Bueno, dijo Axel a sus compañeros, mientras la esclusa de aire comenzaba a funcionar. Supongo que aquí es donde empieza el verdadero trabajo. La cabeza mecánica de Novas inclinó de esa forma curiosa que él había programado, y su voz, sintetizada, tenía un toque del humor sarcástico que él había incorporado en sus algoritmos. Técnicamente, pulsar botones misteriosos es donde comenzaba el verdadero trabajo. Esto es solo la consecuencia. Axel se rió, la primera risa genuina en más tiempo del que podía recordar, y dio un paso adelante para enfrentarse al futuro que le esperaba al otro lado
de la puerta de la esclusa.